Igual como ocurrió con Herodes, Hitler, Stalin, Idi Amin, Duvalier, Pinochet y otros, las atrocidades cometidas por el despiadado dirigente de Rusia, Vladimir Putin, quedarán registradas por siempre. Su figura será sinónimo de desprecio y vergüenza para futuras generaciones. Entonces cabe la pregunta: ¿perderá Rusia la guerra que inició con su manifiesta prepotencia invadiendo a Ucrania? Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Vamos al análisis, pero antes, recuerda suscribirte a este canal, que al hacerlo, ganamos todos. Sea cual sea el desenlace militar de la invasión y cobarde bombardeo ruso, Putin y su cúpula serán irremediablemente derrotados por la historia que plasma con horror los crímenes que a la fecha ya rondan los 500 niños asesinados, inocentes criaturas que no tienen la culpa en lo más mínimo de los arrebatos delirantes del presidente de Rusia y su camarilla. Quiéralo o no, Rusia va a terminar derrotada ante la historia, porque su perturbado accionar masacrando al pueblo de Ucrania, niños incluidos, no tiene justificación para la sociedad global de hoy. Resulta imperdonable que las aspiraciones imperiales de un grupo pueda golpear y pretender exterminar a otros seres humanos, a familias enteras, a todo un pueblo. Pero además del histórico político, aquí hay un adicional ángulo necesario de abordar: el de la trastornada salud mental de quienes son capaces de semejante violencia y cobardía. Vale decir, de causar tanto daño a otros sin ni siquiera sonrojarse. El sujeto que infrinja mal y sufrimiento a otros seres humanos y no sienta ni una pizca de remordimiento, que no tenga piedad ni tampoco empatía frente al dolor ajeno, es un ser con un desajuste psíquico evidente. En un cerebro humano normal, en equilibrio, existen circuitos y procesos neuronales, biofísicos, que permiten experimentar la compasión y la solidaridad frente al padecimiento de otros seres vivos, más aún si esos seres vivos son de nuestra propia especie, otros seres humanos. Cuando una persona es testigo o protagonista del sufrimiento de otra y tal dolor le es indiferente, está claro que su configuración psíquica tiene un desajuste que le impide experimentar la solidaridad, la piedad, la empatía. Peor aún, si el sujeto causa el dolor a otros seres humanos y no siente ni siquiera pudor, se evidencian serios problemas psiquiátricos de un sujeto o grupo de sujetos con pensamientos obsesivos que les nublan la conciencia. Y en su colapso, se muestran incapacitados para ponerse en la piel de los otros, para pasearse un instante por el martirio experimentado por sus congéneres, para tener un mínimo de reflejo empático. La crueldad, valga subrayarlo, no es ni será jamás una virtud. Es sí una manifestación de tara mental y al final una vergüenza para sus promotores y protagonistas que se envilecen en el proceso. Luego del horror que sacudió a la humanidad en el siglo XX con la barbarie de dos gigantescas matanzas conocidas como guerras mundiales y otras conflagraciones a lo interno de algunos países llamadas guerras civiles, hecho demostrativo de cuán irracionales podemos llegar a ser, confirmando que no hay ningún ser vivo capaz de causarle tanto daño a su propia especie como el ser humano. Entonces se concibió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre otras cosas dice lo siguiente. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, subrayo, a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. Y artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Este documento crucial ha sido suscrito por la totalidad de los casi 200 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. No obstante, como observamos en la impresentable invasión rusa al pueblo soberano e independiente de Ucrania, esta magna declaración es vilmente burlada por algunos que manchan tanto la convivencia entre las naciones como la conciencia de la humanidad. Causan mal a conciencia y aún sabiéndolo, no se detienen en su accionar cruel, despiadado. Sembrar el terror en todo un pueblo con la intención de intimidarlo, someterlo y en última instancia arrebatarle su soberanía, quebrando su voluntad, anulando su personalidad, es un acto de tortura masiva. Es un acto de terror. Numerosos trabajos documentan con propiedad las secuelas que dejan estas prácticas nocivas en sus víctimas, como por ejemplo los trabajos de Octavio Márquez Mendoza y José Ramón Alonso. Las personas que cometen semejantes actos de barbarie son sin duda sujetos de atención psiquiátrica. Una persona saludable psíquicamente no va por ahí bombardeando poblaciones civiles, causando dolor a familias enteras, asesinando niños, justificando semejante infierno por supuestos intereses de poder. Quien así actúa se hunde en el fango de la demencia. Son seres que le infligen profundos daños a otros y no se inmutan, no se conduelen. A ellos les resulta indiferente el dolor de los demás. Desarrollan mecanismos destructivos que perturban para siempre la existencia de millones de personas. Su psique se muestra incapacitada para comprender el sufrimiento de los otros y solo atiende a sus obsesiones y manías. Dicho de otro modo, son sujetos tóxicos, dañinos, y al tener poder e influencia en sus manos, son un peligro para el conjunto de la sociedad porque terminan sembrando dolor y muerte, escenario brutal que es la proyección de sus claros trastornos psíquicos. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Recuerda suscribirte a este canal, que al hacerlo, ganamos todos.